Marilí Mancera Sandoval, de segundo A de secundaria. Y el día de hoy voy a presentar un video sobre el modelo cinético de partículas. Normalmente, este se refiere al estudio a la explicación de los 4 estados de la materia más conocidos y observables, siendo gas, sólido, líquido y plasma. Pero el día de hoy solo vamos a hablar de sólido, de líquido y de gas. Primero voy a empezar explicando sobre el sólido. Un cuerpo sólido se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas definidas. Manteniendo constante la presión a baja temperatura, los cuerpos se presentan en forma sólida y encontrándose entrelazados formando generalmente estructuras cristalinas. Esto confiere al cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son por tanto agregadas generalmente rígidos, incomprensibles, que no pueden ser comprimidos, duros y resistentes, y poseen volumen constante y no se difunden, ya que no pueden desplazarse. Y aquí podemos ver cómo las partículas, que son las bolitas que están al fondo del recipiente, están en una forma sólida y están contenidas en un orden específico, por lo que puedes saber que son sólidas, porque no están en movimiento y están en una estructura específica. Luego está el gas. Se llama gas al estado de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, adoptando completamente la forma y el volumen del recipiente o del lugar en el que se las contenga y tendiendo a separarse, esto es, expandirse todo lo posible por su alta energía cinética. Los gases son fluidos altamente comprensibles, que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas por otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas unas de otras, y pueden comprimirse fácilmente, debido a que existen enormes espacios vacíos entre una molécula y otra. A temperatura y presión ambientales, los gases pueden ser elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, compuestos como el dióxido de carbono o el propano o mezclas como el aire. Y aquí podemos ver que las partículas están en gases, ya que se están moviendo a una gran velocidad. Mientras están separadas unas de otras, no se conectan entre sí, por lo que puedes saber que son gases. Y después están los líquidos. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es bastante aproximado en un rango grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no forma fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. El agua es, con mucho, el líquido más común en la Tierra y el más abundante. Como un gas, un líquido es capaz de fluir y tomar la forma de un recipiente, a diferencia de un gas. Un líquido no se dispersa para llenar a cada espacio de un contenedor y mantiene una densidad bastante constante. Una característica distintiva del estado líquido es la tensión superficial, dando lugar a fenómenos humectantes. En los líquidos, las partículas interactúan entre sí con cierta movilidad, aunque no sea tan fuerte como la del gas. Y aquí podemos observar que estas moléculas están en su materia de líquido, porque no tienen una velocidad muy alta, pero se encuentran en movimiento. Algunos efectos de la temperatura en la energía cinética es que cuanto más sustancia tiene la energía cinética, más caliente será y más rápidamente se moverán las partículas, lo que reduce la densidad en la sustancia, y causando que un decremento de la temperatura desacelere la reacción. Y una reducción excesiva de la temperatura daría como resultado que la reacción se detenga si no se tiene la mínima temperatura de reacción. Por ejemplo, lo que quiere decir es que en los sólidos la temperatura es usualmente muy baja, ya que sus partículas no tienen mucha movilidad, y que del otro lado el gas tiene un rango alto de temperatura porque está en un movimiento con gran velocidad y muy constante. Y por ejemplo, también la presión tiene algún efecto en donde, por ejemplo, la temperatura constante, un aumento de presión favorece la contracción de un volumen. Y además de la temperatura, la presión también influye en los cambios de estados. Por ejemplo, cuanto menor sea la presión ejercida sobre la superficie de un líquido,
más fácil es la vaporización, pues las moléculas del líquido encuentran menor resistencia para abandonarlo y transformarse en vapor. Y bueno, este es el fin del video. Muchas gracias.